hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como un hijo se mira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Catalejo TV, por esta casa, por Televisión Regional, por Conclusión, para seguir acercando la realidad. ¿Cómo te va, Gisela? ¿Cómo Exactamente, estás? con nuestro Catalejo, aquí estamos acercando la realidad. Bueno, esta vez vamos a hablar de algo que lo que fue la pandemia del COVID-19, lo que es, porque la estamos transitando aún, es el tema de la alimentación y el hambre también, ¿no? Y lo que eso acarrea. Por eso hoy vamos a estar hablando de lo que es la desnutrición oculta. Muy bien. Por ello estamos con la licenciada en nutrición Marila Gentile. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Marila, un poco te trajimos y acá al programa para hablar sobre esto, sobre la desnutrición oculta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desnutrición oculta? En general se suele referir a la desnutrición o el hambre oculta cuando justamente los síntomas de esta afección son más sutiles. Normalmente solemos hablar de la desnutrición aguda, en donde hay más que nada una afección en el peso de los niños, o una desnutrición crónica cuando ya está afectado tanto el peso como la altura. Lo particular de la desnutrición oculta es que se puede dar en niños con peso y talla normal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay nutrientes que no se están cubriendo, ¿sí? Como suelen ser generalmente las vitaminas y los minerales, que particularmente a esta edad, en la primera infancia, desde los 0 hasta los 8, 9 años, es una etapa de fundamental importancia para el desarrollo de un montón de cuestiones como el desarrollo cognitivo, la memoria, el lenguaje, en donde pequeñas faltas de estos nutrientes traen consecuencias a largo plazo y que incluso hay estudios que hoy día muestran que son irreversibles, ¿sí? Entonces ahí está la mayor... Claro, ahí te iba a preguntar, ¿no hay manera de revertirlo esto? No. Digamos, más allá de que arrancando de esa manera se pueda revertir, digamos, el camino y que comiencen a bien nutrirse, digamos. Hay algunas cuestiones concretas que luego las vamos a charlar para intentar prevenirlas, pero si estas desnutriciones, es decir, estas deficiencias se sostienen a largo plazo, las consecuencias pueden ser realmente irreversibles, ¿sí? Niños que tengan mayor dificultad para aprender, para desarrollar un pensamiento complejo respecto a la memoria, son cosas que quizás no se evalúan así a grosso modo, digamos. Y a lo mejor a corto plazo, y a pero corto sí a plazo largo no se ve. plazo. Exactamente, sí. Lo que charlamos un poco en la introducción, el tema de lo que ocurre, por ejemplo, en los comedores, donde quizás lo que llega o lo que alcanza, lo que donan, por lo general tienen que ver con esos productos secos, con el fideo, con el arroz, con la harina, digamos. Entonces, ¿qué ocurre cuando niños y niñas están alimentados de esa manera? Bueno, ahí se da una doble dificultad, ¿sí? Por un lado, que muchos de esos alimentos predisponen al sobrepeso, ¿sí? Y a la obesidad, ¿por qué? Porque son alimentos muy calóricos, con poca o moderada cantidad en proteínas y muy poca cantidad de estos minerales que hablábamos recién y vitaminas. Entonces, por un lado pueden parecer bien nutridos porque están normopeso o incluso con sobrepeso u obesidad, pero cuando indagamos un poquito más o empezamos a evaluar el crecimiento, el desarrollo, ahí empezamos a ver que hay carencias, ¿sí? Claro. Y esto es lo más difícil porque muchas veces es lo que se cuenta en estas instituciones. Se hace lo mejor que se puede, pero no siempre alcanza. Y muchas otras hay desinformación, porque con pequeñas modificaciones, algunas complementaciones de ciertos nutrientes, de ciertos alimentos, se puede mejorar muchísimo la calidad, aún con alimentos que son en su mayoría de bajo costo. Tal cual, en esta pandemia que, digamos, deja al descubierto algo que muchos conocemos, que tiene que ver con el hambre, que tiene que ver con la desigualdad, donde 6 de cada 10 chicos son pobres, digamos. Y cuando hablamos de ollas populares, hay una parte, digamos, más que nada en las grandes metrópolis que tiene acceso a una olla popular. Pero tenemos que hablar decididamente de nuestros pueblos originarios, más que nada en el impenetrable chaqueño, digamos, en lo que tiene que ver también con la parte de Salta, en una lonja importante salteña, donde, por ejemplo, los huichí, entre otras comunidades, no tienen acceso a nada. No. Y donde vemos esto de la falta de peso, y donde vemos chicos donde se le marcan esa cuestión que impacta mucho en la visual, que tiene que ver que se le marcan las costillas, digamos, y que... Sí, ahí ya no se habla de desnutrición oculta, claro, ya se pasa directamente a una desnutrición crónica, que empieza en la primera infancia y se arrastra. Sin Eso duda. es mucho más grave aún. Esto que marcaba por ahí, ¿qué se puede hacer para poder, digamos, revertir? Comer tienen que comer todos. Sí. Hoy un plato de fideo, hoy un plato de arroz es primordial, ¿no? Para por lo menos
engañar el estómago, como dicen las abuelas, Claro. pero ¿qué se le puede meter, digamos? O combinar un combinar, plato. Claro. Bueno, partiendo de esto que decíamos desde los 0 años, ¿sí? Hasta los 8, 10, hay que apuntar y reforzar desde la educación, sobre todo a las mamás de la lactancia, Ujú. ¿sí? Claro. 2 o 3 chicos de 10 llegan a la lactancia materna exclusiva de 2 los de 6 10. meses. O sea, estamos hablando que lo básico que puede asegurar que al menos ese niño o niña esté bien nutrido, ¿sí? Porque generalmente la que se desnutre es la mamá, Claro. ¿sí? Pero si hay una lactancia bien instituida, justamente el cuerpo de la mamá está diseñado para proteger la desnutrición del niño. Claro. Claro. O sea que si se promueve fuertemente la lactancia exclusiva hasta los 6 meses, ahí ya ganaríamos gran parte de la batalla. Sí, obviamente Claro. también hay que nutrir esas mamás. Claro, ¿Mm? porque después pasan a estar desnutridas ellas. Exactamente, pero es una de las primeras formas de proteger, sobre todo cuando son muy pequeños. ¿Sí? Ya entrando en la primera infancia, 4 o 5 años, ahí podemos empezar a pensar en la complementación de nutrientes. Nosotros no tenemos como costumbre el consumo de las legumbres, ¿sí? Ujú. No es algo habitual y no todas son de alto costo. De hecho, muchas las importamos al Sí. resto del mundo y las distribuimos a precios moderados, en donde habría que por ahí empezar a incluir a las legumbres también como fuente de proteína, porque quizás las legumbres solas no sirven de mucho, los cereales solos tampoco, pero si complementamos esas dos fuentes de proteínas, los cereales y las legumbres, junto con alguna verdura con la que se cuente, no importa si es la de estación y si es siempre la misma, ahí realmente optimizamos muchísimo el perfil de aminoácidos de esas proteínas, o sea, aumentamos la calidad proteica, sin siquiera poner un plato de carne. Claro. ¿Sí? Hablando de los insumos que por ahí son más accesibles. Sin duda. Obviamente, si esta alimentación se puede complementar con algún lácteo, huevos, carnes, de las que sean, aunque sea algunas veces a la semana, ahí ya estaríamos optimizando muchísimo la alimentación en esta etapa tan importante para el desarrollo. Claro, creo que un pilar importante, como bien decías al principio, es la información, Ujú. porque si no contamos con esa información, es muy difícil que la gente aprenda a cómo, quizás con lo que tiene, sacar la mayor Rédito, cantidad, sí. claro, de proteínas en un Sí, plato. también eso choca contra la cuestión de clase, porque una cuestión es la información y después son los límites Y sí, que mucha gente tiene por hoy. Que Sin puede dudas. contar con esa información, pero no tiene cómo acceder. no tiene cómo acceder. Sin dudas, sin dudas. Y es en así. contraposición a esto, también se da en otras áreas en donde sí hay recursos, sí hay posibilidad de acceder a estos alimentos, también se presenta la desnutrición oculta. Porque aparece la desinformación también, claro. Exactamente, Claro. y hoy día contamos con otra de las mayores pandemias del mundo, que es el sobrepeso y la obesidad infantil. Y la mayoría de esos niños tienen carencias nutricionales, aún teniendo sobrepeso y obesidad. Entonces, en las dos caras de la misma moneda tenemos el mismo problema, que creo que se radica en esto de la desinformación. ¿Mm? Me gustaría después que vayamos a una pausa, nos podemos meter un poquito más en eso y te quería preguntar sobre los alimentos procesados, que es un tema que siempre es recurrente y lo traemos. A veces ocurre en algunas movilizaciones o piquetes que la gente suele decir, mira, están re bien, están tan gorditos los que protestan, porque ¿De qué es se algo quejan? de Claro. que se quejan si están bien Claro. y no están bien, No. porque la están Nutridos. comiendo a base de qué. De hidratos, De pero hidratos. hidratos de los que no son saludables, porque recién hablábamos, por ejemplo, de los cereales y las legumbres, Totalmente. que son fuentes de hidratos de carbono fundamental para proveernos, por ejemplo, energía, Claro. proteínas, ¿sí? El tema es cuando se consumen de una manera inadecuada y en cantidades inadecuadas y sin un balance nutricional respecto a otros alimentos. Entonces pueden tener sobrepeso, pueden tener obesidad, grandes y chicos, y aún presentar deficiencias nutricionales como la anemia, que es una Claro. de las desnutriciones Exacto. ocultas. Claro. Ahí el prejuicio va de la mano con la desinformación, ¿no? Exactamente. Bueno, Vamos a primer una corte. Dale, vamos a la primera Y ya pausa. regresamos. Muy bien, bueno, continuamos. Esto tan importante que tiene que ver con la nutrición, con el alimento en un país que no produce alimentos para 400 millones. Es un mito que tenemos que derribar. Produce commodity. Del 96 esta parte lo que produce son bienes transables que tienen que ver con la soja que se importa, que se exporta, tantas cuestiones, pero alimentos no. Han desaparecido más de 200.000 chacras mixtas que sí producen alimentos. Por eso Con tanta tierra, ¿no? no producimos alimento y por eso debemos avanzar a la soberanía alimentaria para que un país que no produce alimento para su población difícilmente pueda dar un salto de calidad o pase al frente definitivamente. Sí, Sí, sin ¿con dudas. qué estábamos? Y lo que, Me fui no, un poquito, no, pero está tiene que muy ver bien. con todo. No, tiene que ver con eso también, porque es lo que charlábamos en otra oportunidad cuando hablábamos de la soberanía alimentaria y el tema de lo que estamos consumiendo, ¿no? Siempre vamos a lo mismo, somos lo que comemos, sin dudas. Entonces, ¿qué somos cuando consumimos tantos alimentos procesados?
¿Qué son los alimentos procesados? ¿Qué son los alimentos? Hago una breve referencia como para no extendernos demasiado, pero es importante porque yo veo que muchas veces es algo de lo que se habla, pero no necesariamente se explica a qué nos referimos cuando hablamos de alimentos procesados. Tenemos básicamente los alimentos naturales, que son los que no tienen ningún tipo de manipulación, salvo la recolección y transporte, claro. ¿Sí? Los procesados, que tienen un mínimo proceso, ejemplo, verduras que ya vienen cortadas, lavadas y envasadas, algunas que vienen enlatadas con un mínimo procesamiento, algunos vegetales congelados, ¿sí? Algunas carnes envasadas al vacío, ¿sí? Pero ya cuando hablamos de alimentos procesados o ultraprocesados, que son los que están más en boga, justamente hablamos de alimentos que sufren uno o varios procesos en los que la característica principal es la cantidad de ingredientes, claro. Entre comillas, que tiene quizás un alimento que está compuesto por un ingrediente, claro. ¿Sí? Pero vemos que de repente la lata de tomate, en algunas, tiene 5 renglones de ingredientes. Entonces estamos hablando de que ese tomate, ya de tomate quedó muy poquito, claro. Y estamos hablando de un alimento ultraprocesado. Exacto. Claro. Y también entran aquí todos los alimentos justamente a base de hidratos de carbono, ¿sí? Con muchas harinas, galletitas, bollería, las famosas barritas de cereales, que si vemos te dicen barra de avena. Y cuando miramos el rótulo alimentario tiene 10 ingredientes en donde la avena figura casi última. Claro. Entonces justamente hay que esencia de la avena. Esencia, claro. Prácticamente claro. Se pierde mucho esto del alimento natural, cocinar en casa, como decía, hasta bien la esencia de pan, o sea, con lo sencillo claro. Que es hacer pan con olorcito a pan. Claro. Entonces, o sea, por un lado, no recurrir a estos alimentos procesados y no meter a todos en la misma bolsa, ¿sí? Porque, a ver, un pan bien hecho, en casa, en donde no se le agregan aditivos, no se le agregan conservantes, es una fuente de energía estupenda, mucho más económica que el pan envasado que compramos. Claro. ¿Sí? Entonces, un mismo producto puede tener implicancias nutricionales muy diversas. ¿Sí? Entonces, esto de invitar a que la gente cocine un poco más en casa para no incurrir en estos alimentos ultraprocesados. Y un poco salir también del tema de la propaganda, de la publicidad, ¿no? A veces se dice, a lo mejor vos estás con el tema infantil también mucho, ¿Cómo suplanto el cereal que tiene azúcar, por ejemplo? Como si el único cereal en la tierra serían las rueditas. Exacto, y que la ruedita ya es un alimento procesado, porque claro. Te dicen cereal a base de avena, de maíz, de trigo, de diferentes cereales. Derivados de soja. Todo. Pero se perdió mucho el comer el alimento como tal. A ver, yo les digo a los chicos, si van a consumir cereales, consuman el granito de arroz inflado, el trigo aplastadito, o sea, no el cereal que viene hecho una masa con formita de... Si tiene formita de estrellita, obviamente que natural no es, entonces recurrir a estos alimentos más en origen... lo posible menos orgánico y agroecológico, ¿no? Y sería lo ideal. Sería lo ideal. Ahí está también la cuestión de dónde viene, ¿no? Pero bueno, sería lo ideal. Y sí. El recorrido de los alimentos. El recorrido de los alimentos, sí, tal cual. Y pensaba un poco, por ejemplo... ¿Cómo poder suplantar ciertas cosas que tenemos como muy arraigadas, digamos? El tema del consumo, hay otros países como por ejemplo Brasil, donde consume mucho más o los frijoles o los porotos. Acá en Argentina no hay una conciencia de toda la nutrición que tenemos ahí. No, y esto del alimento más en su estado natural. Yo muchas veces les menciono a los pacientes si conocen el trigo burgol, el trigo partido, no lo conocen. O sea, es un trigo que no tiene molienda, está partido, ¿sí? Entonces el grano está mucho más entero. Cuando uno hace una pregunta básica de cuántas veces comen legumbres a la semana, no existe. Claro. Legumbre como tal, o sea, el poroto, la lenteja, el garbanzo. Lo subimos a Instagram. Claro, pero no es algo de consumo habitual. Lenteja, pero no es habitual. O esperamos que venga mucho frío para poder comerlo. O una fiesta patria. Una fiesta patria con el tema del locro, digamos, claro. Exactamente. O a veces me dicen, no, pero comer saludable es muy costoso. Sí, si recurrimos a algún tipo de productos, esto de las góndolas verdes, les digo yo, es carísimo. Pero si vamos a lo sencillo, no. Un plato compuesto por arroz. Si es integral, mejor. Si no me gusta el integral, puede ser el blanco. Con una legumbre, la que te guste, y algún vegetal de estación, tenés un plato completo y balanceado. ¿Querés agregarle carne? Podés agregarle carne, podrés agregarle huevo, queso. Genial, pero si no también, no hace falta cosas tan preparadas. Yo siempre digo, traten de elegir cosas que no vengan en bolsita. Claro. ¿Sí? Que uno las pueda comprar, que las pueda oler, que las pueda manipular, que las pueda probar. Generalmente lo ultraprocesado tiene esto de lo magnífico, súper sabroso, instantáneo, en el momento. Es como que prometen cosas demasiado irreales a veces para hacer productos naturales. Claro, esto choca decididamente con las grandes campañas publicitarias, ¿no? Que nos entra por la vista, digamos,
nos condiciona y también con el nivel de vida, ¿no? Esto de trabajar a las corridas y cortar un poquito, que bueno, uno viene el recuerdo de Estados Unidos, que comen verdaderamente muy mal, que comen en las apuradas, pero que también lo vemos esto, ¿no? De a ver, Sí. ¿qué tengo? 15 minutos, bueno, me como una hamburguesa, me como esto, y generalmente cuando hacemos eso, no estamos comiendo bien, ¿no? Digo, es una cadena que arranca desde el consumismo, pero la publicidad, ¿no? Esto que La publicidad es masivamente y que hace un daño notable, ¿no? Y es esto de que todo tiene que ser exagerado. Uno se olvida de los sabores propios de los alimentos. Cuando uno hace las entrevistas con los niños, vos le preguntas y te dice, no, porque la comida que hace mamá, la casera, no tiene gusto a nadie. En realidad lo que no tiene es gusto a sal. Exacto. Claro. Como todo es tan salado, ellos buscan, ya están como con el paladar entrenado a que el alimento es rico si es salado. Claro. Y no necesariamente se detienen a sentir sabores, a diferenciarlos. Bueno, pero acá tiene que haber una educación. Enseñarles, tener tiempo para que esa niño pueda detenerse a una textura, a Los un colores. olor, a un sabor. Claro. Y eso lleva tiempo desde que empieza la alimentación complementaria hasta que se instaura una alimentación saludable. Totalmente. Y también hay un mito en que lleva mucho tiempo. Es más organización que tiempo. Si uno se logra organizar, a ver, yo trabajo, tengo una nena chiquita y más veces me dicen, ¿cómo haces para cocinar verduras encima? A ver, mientras hago un rehogadito de verduras, se cocinan los fideos y los dos se cocinan en 15 minutos. Tal No cual. es Y la más que eso. utilización también de armarse una agenda o a lo mejor utilizar el freezer, ¿no? Hacer Exacto. ciertos productos, blanquear algunas verduras, dejarlas para poder utilizarlas, porque es lo que decía Alejandro recién un poco también, ¿no? Y bueno, no tengo tiempo. Yo me laburo, tengo que salir. Viene bien como comer excusa rápido, aparte muchas claro. veces eso, ¿no? y me También. viene más fácil un sanguchito y ya está, y salí. Claro. Pero no, más o menos te lleva lo mismo. Hay que Sí, que incluso querés reorganizarse. comer el sanguchito. Hay forma de hacer ese sanguchito más Más saludable. Totalmente. Hoy día que se cuenta con estos bolsones de verdura que hasta te los llevan a tu casa, que uno compra la verdura de estación, más económica, muchas veces se puede conseguir la opción ecológica, ¿sí? Sí. Claro. En donde uno es contar con un día a la semana para procesar, organizar y frizar, y después optimizás muchísimo tiempo en la semana. Pero bueno, esto parte de una educación alimentaria y de una organización a nivel familiar, Totalmente. Y ahí, en la cual, hay que incluir a los chicos. sin duda. ¿Sí? Ellos sin tienen duda. que entender esto como Sin duda. parte natural de la alimentación, el Totalmente. procesar, el pelar, el tocar, el cortar, que son cosas que se han perdido. Al niño se le abre la bolsita y de la bolsita se transforma un plato de comida. Claro. Claro. Y bueno, no siempre es lo más Totalmente. saludable. Y tenemos que, bueno, con esto también tenemos que profundizar la idea de que si empujamos, si queremos un cambio de paradigma, necesitamos esto, ¿no? Un país donde el acceso a la comida, a los alimentos, primero sean saludables, una economía sustentable y que no estemos hablando de que 6 de cada 10 pibes no tienen acceso a nada, ¿no? Es muy difícil pensar en un futuro, nos va a quedar en este relato de una charla entre tres, digamos, y los que puedan estar del otro lado, pero empujar entre todos, digamos, a que este país produzca, o lo que fue en su momento, ¿no? Un país que producía Claro, alimento. alimento. Hoy produce commodities con esto de una matriz agroexportadora feroz, sumado al transgénico que ingresó en el 96, donde el paquete tecnológico nos da un grano que con veneno crece. Lo que comemos es eso, ¿no? Lo decía acá Enrique Zárate. La mitad de las frutas y verduras que consumimos contienen agrotóxicos en grandes dosis, ¿no? Sí, y un poco lo que decía Mariela, ¿no? Cuando preguntamos cuáles son las consecuencias, son irreversibles. En muchos casos sí, si se dan edades tempranas y sostenidas en el tiempo, sí. Por eso hay que recurrir en lo posible, si se tiene acceso a los profesionales, preguntar, informarse en fuentes seguras. Hoy todo el mundo habla de nutrición, todo el mundo habla de alimentación y no siempre se da información certera, y justamente esta información a veces es tan abrumadora que los papás dicen, pero yo nunca voy a poder alimentar bien a mi hijo porque no puedo comprar el postrecito que tiene que comer a la mañana, el yogurcito que se tiene que comer a la tarde, el prebiótico que tiene que comer antes de dormir. Esta información es tan abrumadora que se pierde realmente lo esencial para que una niña o un niño crezca bien. ¿Sí? Entonces también esto es algo que angustia mucho a los papás que no tienen quizás los recursos para comprar Seguro. esa Claro. super heladera que tampoco es necesaria. Bien, ¿Eh? es un buen dato. No, Bueno, si nos te vamos. quedó, sí, alguna cosita más que haya quedado fuera por la vorágine de uno que va preguntando alguna otra cosa, no sé si quedó No, algo. apuntar en lo que se pueda. Yo siempre apelo a la inquietud. Si una mamá o un papá tiene inquietud sobre cómo se alimenta su hijo, hay que despojarnos un poco de los prejuicios, preguntar, consultar. Los profesionales también se tienen que formar y dejar un poco el librito de nutrición teórica en la facu, porque no siempre es la que podemos aplicar. Y yo siempre digo, bajarnos a la altura de las circunstancias, hablar, y las distintas preguntar. realidades también, ¿no? Cuando te sentás y tenés un paciente enfrente, ¿qué tenés en tu heladera? Es lo primero que Claro. yo pregunto.
antes de darle el plan de alimentación. Totalmente. Porque si me dice, no, mira, cuento con 2 o 3 cosas o cuento con 100, bueno, hay que ver si esas 100 sirven y si esas 2 o 3 cosas también. Exacto. Entonces hay que preguntar, hay que hablar tanto el compromiso del profesional de realmente hacer algo que le sirva al paciente y del paciente no quedarse, o yo le digo paciente, ser el consumidor, no quedarse con lo que le venden. Si algo le hace ruido, algo no le gusta, o no le parece que su hijo o hija se esté alimentando bien, que consulten, que pregunten, para poder encarrilarse y siempre se puede hacer algo mejor de lo que se está haciendo. Hay que dar un mínimo mensaje esperanzador, si no se torna muy en opresivo. Un país que la esperanza ha hecho un culto, ¿no? Pero bueno, gracias, Mari. No, por favor, a ustedes por el espacio, gracias. Nos vamos al último cortecito, pero ya presentamos al micro de Agustín Barcos. Vamos a ver, nos va a recomendar algo para ver, así que vamos con Caleidoscopio. Dale. A Ale, Gise y a toda la audiencia de Catalejo TV. En el caleidoscopio de hoy volvemos al audiovisual y siguiendo con el tema del programa vamos a tener 2 documentales. Vamos a comenzar por el primero, que es El comienzo de la vida. Es esta serie documental de 6 capítulos que está disponible en el streaming Netflix y es producido y dirigido por Estela Renner. Es una producción brasilera en la que se convoca a profesionales de diferentes ámbitos y nacionalidades para hablar sobre los primeros años y momentos de vida de las infancias, momento fundamental y determinante para el posterior desarrollo del ser humano. Apoyado en historias de familias de diferentes partes del mundo, desde los suburbios de Brasil y la India hasta el centro de las ciudades más importantes de Estados Unidos, muestran estos seres fantásticos que son los niños y las niñas, intentando de no idealizar las cosas, ¿no? Cómo están abiertos para aprender y cómo lo comprenden todo, pero que en un ambiente que no es propicio y abunda la carestía, es muy difícil que crezcan. Es sin lugar a duda un mundo desigual y violento. La serie emotiva nos interpela sobre eso. ¿Qué estamos haciendo en la actualidad para ayudar a los niños, a la niñez? Un poco nos mueve a eso, teniendo en cuenta que muchos países tienen esta problemática, esta situación, y no se augura un buen futuro como están así las cosas. Por eso nosotros, quienes somos contemporáneos, tenemos que actuar para que, como rezaba aquella fantástica película de Roberto Rossellini, Alemania Año Cero, los niños del mundo vuelvan a ser felices. Fíjese que esa película es de los años 40. Lamentablemente siempre seguimos hablando de lo mismo. El juego, el cariño, los vemos aquí a los niños y las niñas rebosantes de alegría, y además hay muchas escenas muy emotivas, así que lo recomendamos, El comienzo de la vida. It's all of these little things that really just add to the love. That love is an important part of the economy, which typically is not fully recognized in this society. When I talked to my former coworkers about becoming a stay-at-home dad, a lot of them were just like, why would you ever want to do that? Está formando a humanidade, cara. Como é que a gente pode pensar num mundo de paz, de colaboração, de bem-aventurança, onde o começo da vida não é levado em conta? They are so blinded by love for me, they almost can't see my flaws. Por otro lado, tenemos el documental A Place at the Table del año 2012, que ojalá que el espectador pueda acceder al mismo. Es un documental que uno ha visto en otra oportunidad, donde se ve, entre otras cosas, entrevistas a Jeff Bridges, este prestigioso actor norteamericano que durante su carrera ha sido muy activista con la cuestión del hambre en Estados Unidos, pero en esta serie se hace hincapié fundamentalmente, en este documental, a el hambre en la niñez, porque en Estados Unidos, aunque sea contradictorio, el país más capitalista del mundo, también hay hambre en los niños, y que tiene que resolverse acuciantemente, ¿no? Como más allá de los relatos hay una realidad bastante poderosa que se hace presente, aunque a nosotros nos llegue otra historia, ¿no? Así que A Place at the Table, este documental del año 2012, lo recomendamos también, como hemos recomendado la serie anterior. Y esto ha sido el caleidoscopio de hoy. Continuamos con más Catalejo TV. Muy bien, como siempre, interesante, aparte siguiendo en el camino que venimos debatiendo, siempre los aportes de Agus Barcos en Caleidoscopio
son a la medida de Catalejo, ¿no? Voy a anotar en mi libretita. Anote en la libreta, no haga como No. Gabriela Vega que anota en la libreta que no le importa nada. No. Yo anoto la libreta que tengo Bien. cosas para ver. Bueno, nos vamos. Hernán Cabrera estuvo ahí, como siempre, en las cámaras, en todo, en los detalles para Catalejo. Gracias, Hernán. Y bueno, nos reencontramos la semana que viene. Dale, cómo no, nos reencontramos. Gracias por estar. Adiós. Chau, chau. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. La prostituta